Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo saludarles en esta hora, poder llegar a su hogar y juntos bendecir y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Es un gozo saludar a cada una de las familias de la iglesia. De verdad, muchas bendiciones, amados hermanos, donde quiera que se encuentren. Pero a la vez saludar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Muchas bendiciones. Un abrazo, mis jóvenes, mis hermanos, y adelante con la ayuda de nuestro Dios. Como siempre, amando al Señor con todo nuestro corazón y sabiendo que pronto nos podremos reunir con la ayuda de Dios en la congregación o en el templo mejor, y así juntos poder glorificar el santo nombre de nuestro amado Salvador. Vamos a la palabra de Dios. Les invito por favor que nos ubiquemos por allí en Deuteronomio capítulo 13, el verso número 17. Tengan la bondad. Deuteronomio capítulo 17. El versículo número 13, la palabra de Dios dice: para gloria del Señor y bendición de nuestras almas. Y todo el pueblo oirá y temerá. Y oye lo siguiente: y no se ensoberbecerá. Y no se ensoberbecerá. Bendito sea Dios. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Eterno Señor, grande y maravilloso eres tú, grande y precioso, Rey eterno. Muchas gracias por tu bondad, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque hemos visto, Señor, tu mano obrando a nuestro favor. Gracias por bendecir tu obra. Gracias, Señor, por cada familia allí presente, Señor, frente a esta pantalla. De verdad que Dios, agradecidos estamos contigo por tu bondad y misericordia. Quiero pedirte que nos bendigas, que nos ministres ahora que vamos a estudiar tu palabra, que la misma, Señor, llegue a las vidas, llegue a los corazones, corra y sea glorificada, y tu pueblo, Señor, tu iglesia sea bendecido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, mi Dios. Amén, aleluya y amén. Gloria al Señor. Bien, mi amado hermano, tenga la bondad de acomodarse allí en su casita. Y vamos en esta mañana o en esta hora a hablar la palabra de Dios bajo el tema el orgullo. Así nomás, el orgullo. Bendito sea Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el orgullo? ¿Qué problemas trae el orgullo? ¿Qué produce el orgullo? Bendito sea Dios. ¿Y qué es el orgullo? Alabado sea el Señor. Vamos a mirar qué nos dice el diccionario, mi hermano. Primero, lo que tiene que ver con el orgullo. Nos dice que el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. He ahí el problema, he ahí la dificultad, he ahí el exceso de estimación, bendito sea Dios, hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. El orgullo lo notamos en muchas partes, en muchas esferas. Se deja ver, mis amigos, de continuo, y es un problema serio. Ha separado a muchos amigos. El orgullo ha separado a muchos siervos de Dios, de la obra de Dios. El orgullo ha separado, mis amigos, a familia, inclusive a muchas familias. Hombre, ha causado un serio problema, una seria dificultad. La Biblia nos habla del origen del orgullo, de dónde viene o quién fue el primer orgulloso que hubo sobre la tierra. Pero quiero empezar a mirar o empezar a decirles primero, mis hermanos, que el orgullo es prohibido por Dios. O sea, lo que tiene que ver con el orgullo es algo prohibido por el Señor. Ese deseo o ese anhelo de creerse más que los demás. De tener, mis amigos, hombre, de creerse superior a los demás. Todo eso, bendito sea Dios, es prohibido por el Señor. Todo eso lo que encierra el orgullo. Leímos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 17, el versículo número 13. Deuteronomio 17, 13, una vez más vamos a dar lectura y miren lo que el Señor le dice al pueblo. Y todo el pueblo oirá y temerá. Lo que tiene que ver con la palabra de Dios, la oírla, aprender a temer al Señor. Pero hay algo, mis amigos, que le recalca el Señor a este pueblo, y es: y no se ensoberbecerá. No en lo que tiene que ver con la soberbia, no, sino que al contrario, con sencillez, oigan la palabra de Dios,
que con temor cumplan la palabra del Señor y que toda soberbia u orgullo, amigos, quede a un lado. No se practique ni debería estar dentro del pueblo. Alabado sea Dios. Proverbios capítulo 27, el verso número 2. Vamos a mirar qué nos dice Proverbios, cómo el Señor, hombre, les estoy mencionando, cómo el Señor lo prohíbe. Bendito sea Dios. Proverbios 27, 2. Dice la palabra. Si le es posible, amigo, lea juntamente conmigo lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Dice, alábate el extraño. Alábate quién, el extraño, y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Mire cómo ahora el Señor y cómo ahora Proverbios, hablándonos de lo que es el orgullo, dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. ¿Por qué? Porque hay gente que es buena según sus labios. Es gente que es santa según sus labios, según ellos, según su expresión. Es gente que es generosa y gente que se cree, mis amigos, y dice expresar muchas cualidades o tener muchas cualidades, pero él es el que los expresa, o él es el que expresa eso. Pero ¿qué nos está diciendo la Biblia? Alábate el extraño, o sea, que no sea nuestra propia boca. Hay gente que a veces dice, o hay hombres que dicen, yo soy buen padre. Amigo, no lo diga usted, que lo digan sus hijos. Ah, yo soy una buena madre, dicen algunas señoras. Señora, que no lo diga usted, que lo digan sus hijos. Ellos realmente son los que pueden decir de nosotros muchas cosas. Ah, es que yo soy un muy buen empleado. Que no lo diga usted, que lo diga su patrón. Pero, es que yo soy muy buen patrón, yo sí aquello y lo otro. No, no sea usted, que sean sus empleados los que lo digan. Es más, esos que dicen yo soy muy buen esposo, no, que no sea usted, sino que sea su esposa la que lo diga. ¿Y por qué no? Es que yo soy muy buena esposa, dicen algunas mujeres. Ojalá sea su esposo el que diga eso, que no sea nuestra propia boca, que sea la boca de los demás. Es que yo creo que como pastor me comporto muy bien, que no sean las ovejas, que no sea uno el que lo diga, que sean las ovejas. Que sean aquellas personas que nos están viendo, que nos están observando, realmente los que pueden decir, y es lo correcto, es lo que la palabra del Señor enseña, que dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Y es más, dice, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, porque a veces el orgullo lo lleva a uno a decir cosas que uno realmente no es, bendito sea Dios, pero que se lleva a halagarse. Hay gente que es experta en eso, en halagarse, en echarse en flores y en decir que ellos sí, bendito sea Dios. Pues ojalá que no seamos nosotros los que lo digamos, sino que sea la boca de los demás, los que expresen realmente la clase de persona que usted puede ser y que yo puedo ser, bendito sea Dios. Entonces el orgullo es prohibido por Dios, rotundamente. Miremos Jeremías 9:23, tengan la bondad, Jeremías 9:23. El profeta Jeremías dice, así dijo Jehová. Miren lo que el Señor dice. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, el sabio no se debe alabar en su sabiduría. Es más, le digo algo, si es un sabio, no se va a alabar en su sabiduría. Si es una persona necia, sí se va a alabar, sí se va a echar flores, sí se va a adular él mismo. Bendito sea Dios. Dice Jeremías, no se alabe el sabio. Y es Dios el que lo dice a través del profeta. No se alabe el sabio en su sabiduría. Y es más, dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alabado sea el Señor. ¿Ve? Entonces, es lo que la palabra nos enseña. No nosotros los que debemos de alabarnos para nada, echarnos flores para nada, porque es totalmente prohibido por el Señor. Jeremías 13:15, por favor, quiero llevarlos allí. Jeremías capítulo 13, el verso 15. Jeremías dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. No os envanezcáis, o sea, no sean orgullosos, no sean vanidosos, no sean orgullosos porque Dios ha hablado, porque Dios
se ha glorificado y la palabra de Dios es para cumplirla, es para ponerla por obra. Y Romanos capítulo 12, el versículo número 3, miremos qué nos dice el apóstol San Pablo. Romanos 12, 3 dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, aleluya, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren la importancia, cómo ahora el Señor a través del apóstol Pablo nos enseña y nos dice el cuidado que tenemos que tener con respecto a nosotros mismos, porque el orgullo es prohibido por Dios. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo que uno puede tener un concepto de uno mismo. Usted puede tener un concepto de usted. Yo puedo tener un concepto de mi vida. ¿Ve? Pero ¿qué dice Pablo? Pero tengamos cuidado que ese concepto no sea sumamente elevado o no sea elevado o realmente, mis amigos, no llegue a ser ese concepto, realmente no llegue a ser lo que no somos. Una vez más detenidamente dice Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, sí puede tener un concepto de sí, pero no más elevado de lo que es, no más de lo que es. Y dice, sino que piense de sí con cordura, o sea, con una persona cuerda. La persona que está cuerda es porque, mis amigos, es una persona que piensa bien las cosas, que analiza bien las cosas. Es la persona que sabe lo que está haciendo. La persona cuando no está cuerda es porque está fuera de sí. Es porque no está pensando realmente las cosas como son. Entonces dice Pablo que no debe tener concepto de sí mismo muy elevado, más elevado, sino que piense de sí con cordura, y dice, amigo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Alabado sea el Señor. Qué importante es esto. Qué importante, mis amigos, definitivamente es esto, de poder pensar con cordura, de no tener un pensamiento más elevado de lo que realmente uno no es. ¿Por qué? Porque el orgullo es prohibido por el Señor. Pero hay algo más. ¿Sabe usted que el orgullo es un pecado? Y como es un pecado, por eso Dios no lo acepta. Y por eso no puede estar, ni debe estar en nuestras vidas. Mire, por ejemplo, Proverbios 21:4. Miremos a Salomón que nos enseña acerca de lo que es el pecado, que es el orgullo. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos, óyelo, altivez de ojos y orgullo de corazón, tremendo, y pensamientos de impíos, dice Proverbios, son pecado. Estas dos cosas, altivez de ojos, que tiene que ver con orgullo, y orgullo de corazón, bendito sea Dios. Esa gente que es altiva con los ojos, que con las miradas menosprecian a los demás, que con la mirada tienen en poco a los demás. Ustedes saben que hay miradas, mis amigos, que hacen daño. Así como hay miradas que levantan, también hay miradas que hacen daño. Entre esas, bendito sea el Señor, dice la palabra que está la altivez de ojos, que hace daño, y lo que es el orgullo de corazón. Y dice, y pensamiento de impíos delante de Dios son pecado. O sea, el orgullo es un pecado delante de Dios. No hay que practicarlo ni hay que tenerlo. Santiago capítulo 4, el verso 16. Santiago nos enseña allí algo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y oye lo siguiente, toda jactancia semejante es que es mala. Bendito sea el Señor. O sea, lo que es el orgullo es un pecado. Ya miramos, prohibido por Dios, y segundo, es un pecado delante del Señor. Ahora, algo, mis amigos, es que Dios aborrece el orgullo. Lo aborrece. Mire, de tal manera que la palabra nos enseña que Dios a la gente altiva, Dios la mira de lejos. A la gente sencilla Dios la mira de cerca, pero a la gente altiva, a la gente orgullosa, Dios la mira de lejos. Es más, ¿sabe qué dice
Dice el salmista, dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Y dice, y de repente pasó. O sea, porque Dios los mira de lejos, porque Dios aborrece el Señor el orgullo. Proverbios 6, 16. Allí el proverbista nos da una enseñanza bonita, el verso 6 y el verso 16 y 17. Dice, 6 cosas aborrece Dios, aborrece el Señor. Y aún 7 abomina su alma. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Los ojos altivos. Una vez más, los ojos altivos, aborrecidos rotundamente por el Señor. Bendito sea Dios. Los ojos altivos, dice el verso número 17. Y Proverbios capítulo 8, el versículo número 13. Dice la Sagrada Escritura, Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Bendito sea Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Pues aborrecer el mal y entre esos aborrecer la soberbia y aborrecer, mis amigos, lo que es la arrogancia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrece. Ahora, miremos Amós, por favor, capítulo 6, el verso número 8. Amós capítulo 6, verso 8 dice, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, mire lo que Dios ha dicho, abomino la grandeza de Jacob. O sea, Dios abomina la grandeza de Jacob. ¿Y por qué Dios la abomina? Porque fue una grandeza que lo llevó a olvidarse de Dios. Es una grandeza, amigo, de arrogancia. Hubo gente grande, digámoslo así, grande en las Escrituras, usados por el Señor, pero fueron gente muy sencilla. Hubo gente inclusive económicamente rica, riquísima, dice la palabra de Dios, pero fueron personas, mis amigos, que buscaron del Señor, que se humillaron delante de Dios. Pero en el caso, amigos, de este pueblo, el Señor no puede decir lo mismo de Jacob o de Israel. ¿Qué dice el Señor? Aborrezco, abomino la grandeza de Jacob, la abomino, y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Mire cómo el Señor ahora, como Dios los bendijo, y ellos se engrandecieron, y se olvidaron de Dios por su orgullo, por su altivez. Ahora el Señor dice, abomino esa grandeza. Ahora lo que Dios va a hacer es que los va a tomar y se los va a entregar a los enemigos. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que esa gente reflexionara. Y eso fue lo que sucedió precisamente con ellos. Para que reflexionaran, para que sentaran cabeza, para que dejaran el orgullo, para que dejaran la altivez a un lado, la soberbia a un lado, y se volvieran al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, mis amigos, el orgullo fue reprendido por Cristo. Esas personas con mucha altivez, con mucha arrogancia, fueron, mis amigos, puestas en cintura por el Señor Jesucristo. Pero hay algo más, aún los discípulos, cuando tuvieron esos delirios de grandeza, el Señor tuvo que llamarles la atención. Mateo capítulo 20. El versículo número 26. Mateo 20, 26, la Sagrada Escritura nos enseña. Mas entre vosotros no será así. Miren lo que el Señor tiene que decirle a los discípulos. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué debe ser? Será vuestro servidor. Miren esto. Y ahora quiero que miremos Marcos 9:35 y ahora charlamos un poquito sobre estos versículos. Dice Marcos 9:35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire cómo ahora el Señor les llama la atención a los discípulos. ¿Por qué, mis amigos? Porque resulta que los discípulos, ellos tenían algunas discusiones y todo tenía que ver con grandeza, no por servir. Por ejemplo, en una ocasión dice la Biblia que 2 discípulos se acercaron al Señor. Es más, llevaron a la mamá
a su señora madre, para que le dijera al Señor lo siguiente: Señor, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda en tu reino. ¿Y de qué nos está hablando eso? De grandeza y altivez. Ese corazón, mis amigos, que motiva a la gente, a veces que empuja a la gente a creerse, a buscar los mejores puestos, con intenciones no buenas, no sanas. Ahora, en otra ocasión, el Señor tiene que llamarle la atención porque ellos estaban discutiendo, estaban peleando entre los 12, quién era el más grande entre ellos, quién era. Pero en ambas ocasiones, mis amigos, el Señor siempre los invita a que se humillen, a que se dobleguen delante del Señor, a que se dobleguen delante de los demás. Y es más, les dice, si alguno de vosotros quiere ser el primero, pues tiene que ser el postrero entre vosotros. Y si alguno quiere que le sirvan, pues tiene que ser el servidor de todos. O sea, en otras palabras, como dice el apóstol Pedro por allí, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, humillación, doblegación, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En ambas ocasiones el Señor le llama la atención a los discípulos. Es más, en una de ellas dice la palabra que el Señor tomó un niño, lo trajo y le dijo a los discípulos que si no se hacían como un niño, no podrían entrar en el reino de los cielos. Todo con sencillez. Si hay algo, amado hermano, sencillo, es un niño, definitivamente. Y esa sencillez, esa inocencia, hay que tratar de mantenérsela a ellos lo más que puedan y ojalá nosotros también practicar un poco de la misma. El orgullo fue reprendido por nuestro Señor, porque ya les dije, el Señor al altivo lo mira de lejos. Ahora quiero que miremos algo, mis amigos, y es el origen del orgullo, o sea, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bendito sea Dios. El origen del orgullo. ¿Qué motiva a la gente a ser orgullosa? Hay cosas que a la gente la llevan, bendito Dios, a ser orgullosas. Les pongo un ejemplo antes de ir a la palabra de Dios. Hay gente que a veces dice, son altivos y orgullosos porque son hijos de fulano de tal, de X persona. Y entonces ellos se sienten lo más orgullosos, se sienten lo mejor, la crema innata de la sociedad. Bendito sea Dios. Pero si nosotros vamos a la luz de la palabra, también encontramos muchas cosas que llevaron a otras personas a ser altivas, a ser orgullosas. Por ejemplo, en primer lugar, la propia justicia. Cuando la persona hace justicia, se cree de lo mejor, se cree la más santa, se cree que él lo es todo, y entonces practican alguna justicia, y esa justicia los lleva a creerse en muchas ocasiones más que los demás. Proverbios 28, 26, por favor. Vamos a mirar qué dice allí. Proverbios 28, 26. Empieza diciéndonos el proverbista: el que confía en su propio corazón, dice Proverbios, es necio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Quién es necio? El que confía en su propia justicia. ¿Quién es necio? El que confía en su propio corazón. Es necio, bendito Dios. Pero miremos Proverbios 30:12, por favor. Proverbios 30:12 nos dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Miren lo que es la propia justicia, el creerse limpio. Dice, hay generación limpia, pero dice, pero en su propia opinión, limpios ellos, según sus labios, según su forma de ver las cosas, pero aún sigue diciendo la palabra, si bien no se han limpiado de su inmundicia. O sea, delante de Dios siguen siendo inmundos, siguen siendo sucios, pero ante la gente lo que quieren demostrar es limpieza que no tienen. Bendito sea el Señor. Limpieza en su propia opinión. Seguimos. Si miramos Isaías capítulo 65, el verso número 5, Isaías nos dice que dicen,
Miren lo que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Mucho cuidado con eso. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Regálenme un momento la atención, mis amigos, su atención en este verso, mis hermanos. ¿Qué decía esta gente? Y el Señor tiene que llamarles la atención. ¿Por qué? Porque ellos decían: estate en tu lugar, no te acerques a mí. ¿Por qué la gente decía eso? ¿Por qué estas personas, amigos, tenían que expresarse de esta manera? Dice: porque soy más santo que tú, dicen ellos. Entonces los llevaban a detener a los demás, a detener a otros, y que no se les acercara. ¿Por qué? Porque en la justicia que ellos supuestamente practicaban, los llevaban a creerse más santos que los demás. Bendito Dios. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque realmente la Biblia nos enseña, mis amigos, que el que juzga y que conoce el pensamiento, el que conoce el corazón, es el Señor. Mucho cuidado con uno llegar a creerse o a creerse más que los demás, más santos que los demás. Es más, que nadie se me acerque, que nadie porque va y lo contamina. Ese era un problema que se presentó allí en Israel, mis amigos, y el Señor tuvo que llamarle la atención a este pueblo, hacerle ver que las cosas no eran así. ¿Qué los llevaba, mis amigos, a comportarse de esa manera? Amigos, la justicia propia. Ellos, bendito sea Dios, se creían los santos, se creían los puros, y que los demás eran los inmundos, que los demás eran los que realmente, hombre, no tenían nada con el Señor, cuando realmente no es así. Al contrario, si Dios a usted lo ha bendecido y le ha permitido vivir para Él, no hay que ignorar a los demás. Al contrario, ¿cómo los vamos a ganar para Cristo? Definitivamente necesitamos ganarlos para el Señor. Hombre, invitarlos a que practiquen, a que pongan por obra, a que se conviertan al Señor, a que reciban a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero si llegáramos a decir: estate en tu lugar allá usted y déjenme a mí aquí porque soy más santo que tú, entonces, mis amigos, la verdad no podríamos ganar a otras almas o a otras personas para el Señor Jesucristo. Pero al contrario, es bueno que recordemos lo que nos dijo Jeremías, que ellos se conviertan a nosotros, que aunque nosotros nos acerquemos, no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros y que nosotros no nos convirtamos a ellos. Bendito sea Dios. Pero que nuestro orgullo no nos lleve a alejarnos, sino al contrario, nos lleve a acercarnos más. Oseas capítulo 12, el verso número 8. Mire lo que sucede allí con Efraín. Efraín es una de las tribus de Israel. Y dice: Efraín dijo. ¿Qué dijo Efraín? Ciertamente he enriquecido. Tremendo. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. Tremendo. Ni pecado en todos mis trabajos. Miren la expresión de Efraín. Efraín, esta tribu, mis amigos, que fue bendecida, que encontró riquezas, que fue próspera y bendecida. De pronto Efraín empezó a decir: nadie hallará iniquidad en mí. Mire lo que es el orgullo y la altivez. Nadie hallará iniquidad en mí, todo por su propia justicia. Nadie hallará iniquidad en mí, y algo más, ni pecado en todos mis trabajos. Cuando la gente se expresa así, cuando la gente habla así, por lo general, amigos, sus cosas indebidas están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace las cosas bien, es cuando trata de menos publicarlo, alabado sea Dios, de menos decirlo. Trata de ser muy prudente, de ser muy cuidadoso. Y miremos qué pasó con la iglesia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, el verso 17. El Señor tiene que llamarle la atención a una iglesia, y es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, mis amigos, que tuvo algunas cosas económicas, que empezó a irle bien, y que, por cierto, esta iglesia representa, mis amigos, estos tiempos donde hay apostasía, y sobre todo después que el Señor, mi amigo, lleve a su pueblo, con mayor razón se van a manifestar muchas cosas dentro del pueblo que quede, amigo. Pero esta iglesia cometió el siguiente error.
El verso 17, el Señor tiene que decirles, porque tú dices, o sea, era lo que ella decía. ¿Qué decía esta iglesia? Yo soy rico. Y dice algo más, y me he enriquecido. O sea, tengo mucho. Me he enriquecido. Y es más, y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era su expresión, esa era su arrogancia, su altivez. Ese era su orgullo. Y entonces dice la palabra que el Señor tuvo que decirle, y no sabes que tú eres, y empieza a decirle al Señor, eres un desventurado. Mire esa palabra, eres un desventurado, eres miserable, eres un pobre, eres ciego y desnudo, bendito sea Dios. Ve, mire lo que ella decía, pero la realidad era otra. Ella expresaba mucha grandeza, expresaba decir lo mejor, bendito sea Dios, según ella, pero el Señor tiene que decirle realmente lo pésima que era esa iglesia, mis amados amigos y hermanos, bendito sea Dios. Ahora, eso, mi amigo, hace que haya orgullo, lo que acabamos de mirar, lo que es, mi amigo, la propia justicia, pero hay más. ¿Sabe qué hace que la persona se vuelva orgullosa? Las riquezas. Las riquezas. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14. Quiero que por favor pongamos mucho cuidado allí. Miren lo que el Señor tiene que advertirle a Israel. Señor, después, amigos, de traer al pueblo por el desierto, el Señor de traer esa nación, mis amigos, hombre, bregando en el desierto por 40 años, el Señor le da algunas instrucciones. Y el Señor los lleva para que se mantengan sencillos, para que se mantengan humildes. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que la gente se aleje de Dios. Lo alejan totalmente, bendito Dios. Y por eso el Señor no quería que Israel se alejara de Él, sino que al contrario, que aprendieran la lección, todo lo que ya habían vivido, que los llevara a sentar cabeza. Y por eso ahora en el verso 11 de Deuteronomio, mis amigos, el capítulo 8, mire lo que dice el verso 11. Cuídate, tremendo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿De qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, cuídate, bendito Dios. Verso 12. Mire cuando la situación económica cambia, cuando empieza a haber plata, cuando empieza a haber dinero. Mire lo que dice el verso 12. No suceda que comas, ¿ve? Y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. ¿Y edifiques qué? Buenas casas en que habites. O sea, no suceda que cuando esto acontezca, entonces dice el verso 13, y tus vacas, sigue con la lista, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro. ¿Qué dice la palabra? Léanlo ahí, mis hermanos y amigos. La plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Mire lo que el Señor, la forma en que el Señor está advirtiendo a Israel. O sea, en otras palabras, en la tierra prometida ustedes van a ser bendecidos. La plata se va a multiplicar. El oro se va a multiplicar. Van a tener buenas casas donde vivir. Va a haber buen ganado. El ganado se va a multiplicar. Y todo lo que ustedes posean se les va a multiplicar. Entonces, cuando todo eso, mis amigos, se les multiplique, el Señor los está advirtiendo. Porque el Señor conoce y sabe realmente lo que es el corazón del ser humano. Entonces dice el verso 13 una vez más, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Se qué? Se enorgullezca tu corazón. Dice, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bendito sea el Señor. Tremendo, mis amigos, cómo el Señor tiene que advertir a Israel para que cuando estén allá en la tierra prometida, entonces el corazón no se vuelva altivo,
No se vuelva orgulloso. Bendito sea Dios. Si el Señor los motiva y los invita, y por lo general ellos debían recordar que eran esclavos en Egipto, pero que de Egipto el Señor los sacó. ¿A cuánta gente Dios ha bendecido de una manera muy especial? Muy bonita, porque cuando Dios lo llama a uno, Dios no lo llama a uno, amigos, para quebrarlo. Dios lo llama a uno para bendecirlo. Y para bendecirlo en todas las áreas, porque Dios es bueno. A su tiempo, en su bondad, en su misericordia, Dios bendice y Dios obra espiritualmente, económicamente, familiarmente. Mis amigos, la bondad del Señor se deja ver definitivamente. Pero a muchas personas Dios los ha bendecido y esa bendición les ha hecho daño, porque se han olvidado rotundamente del Señor. Han dejado a Dios a un lado. Mientras estaban en una situación económica escasa, donde había que orar hasta por un pan, donde había que orar por un desayunito, donde había que orar para que el Señor proveyera para el almuerzo. Hombre, había mucha fidelidad, había mucha sencillez, pero Dios empezó a bendecirlos y desafortunadamente se olvidaron de Él. Aprendamos la lección, mis hermanos, que a medida que vayamos viendo la mano del Señor, que Dios en su misericordia bendiga nuestras vidas. Porque hay que hablar de esto, sin duda alguna, porque aunque estamos pasando momentos difíciles, realmente Dios no los está pasando. ¿Ve? Dios sigue bendiciendo, Dios sigue obrando y en cualquier momento Dios puede bendecir su vida. Pero algo muy importante, mis amigos y hermanos, es que recordemos lo que dice el verso 11. Bendito sea Dios. Quiero que por favor lo recordemos un poquito y lo apliquemos a nuestras vidas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Por más bendición que haya, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Bendito sea Dios. Quiero por favor llevarlos al Salmo 49. El verso 6 y el verso 7 del Salmo 49, mire lo que nos dice el salmista. Los que confían en sus bienes, tremendo, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. O sea, porque hay personas que han sido económicamente bendecidas, mis amigos, y económicamente se jactan. Se jactan. Dice el verso 7, dice el Señor, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, por más que quieran hacer muchas cosas, por más altivez que haya y por más cosas que hayan en sus bolsillos o en sus arcas, que está diciendo la Biblia, no lo podrán lograr todo. Porque Dios es el que realmente decide cómo es que son las cosas. Oseas capítulo 13, verso número 6. Oseas 13, 6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿De qué está hablando el Señor? Una vez más, mis amigos, de lo que estamos comentando, cómo las riquezas fomentan o pueden fomentar el orgullo o volver a una persona orgullosa. ¿Qué es lo que nos dice Oseas? Oseas nos está diciendo, en sus pastos se saciaron. O sea, estas personas fueron bendecidas con mucho alimento. En sus pastos estas ovejas fueron bendecidas, se saciaron. Y algo más, y dice, y repletos, o sea, comieron, bebieron y guardaron, porque se saciaron y estaban repletos. Y en vez de expresar agradecimiento al Señor, y en vez de decirle a Dios gracias, entonces dice la Sagrada Escritura, se ensoberbeció su corazón. Se volvieron orgullosos, se volvieron altivos. Y dice, por esta causa se olvidaron de mí, dice el Señor. Y por favor, miremos para terminar este puntico, primera de Timoteo 6, 17. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, mire el consejo que les da, bendito Dios, a los ricos de este siglo, dice la Sagrada Escritura, manda, y se les dice, manda que no sean altivos, o sea, por el hecho de tener algo en su bolsillo, no sean altivos. Por el hecho de ser ricos, no sean altivos. O sea, no maltraten a los demás,
No miren a los demás con menosprecio. No tengan en poco a los demás, benditos a Dios. No sean altivos. Y les dice algo más, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque así como están, en cualquier momento también pueden irse. Así como llegan, en cualquier momento también puede desaparecer. Eso es igual que la salud. Así como la tenemos, también en cualquier momento se nos puede ir. Bendito sea Dios. De igual forma las cosas en esta vida y en este mundo son así, mis amigos. ¿Qué pasa? Dice, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo, aleluya, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Dice, para que las disfrutemos, alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano, disfrute las cosas sin duda alguna, pero no ponga la confianza allí. Tenga lo que Dios le ha dado, qué bueno, pero no sea altivo, no orgulloso. A los ricos de este siglo, dice Pablo, le dice a Timoteo, que no sean orgullosos. Pero ¿qué más fomenta el orgullo, mis amigos? ¿Qué más lo produce? La confianza en sí mismo. Mateo capítulo 26, verso 33 al 35. Esa confianza en sí mismo, esa altivez en sí mismo. Miremos qué dice la cita y de ahí charlamos. Dice la palabra, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, miren la confianza en uno mismo y con el orgullo y con la altivez que se habla, bendito sea Dios. ¿Por qué? Dice, porque Pedro responde y le dice al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, oye lo siguiente, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué acontece aquí? Aquí lo que acontece, mis hermanos, es que el Señor está diciéndole a los discípulos la situación, lo que le espera y cómo ellos se van a escandalizar, cómo ellos van a salir huyendo, cómo le van a negar. Todas esas cosas el Señor los está advirtiendo y les está diciendo. Y a veces Dios le dice a uno las cosas para que nos preparemos, no para que uno se crea que es que uno sí puede y tal vez los demás no van a poder. No, cuando Dios nos dice las cosas es para que nos alistemos, para que tengamos cuidado, tengamos la prudencia necesaria y nos dobleguemos delante de Él y pidamos su bondad, pidamos su misericordia y que confiemos en Él, que con su ayuda podremos salir adelante. Pero cuando confiamos en nosotros mismos, amigos, el Señor está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo a sus discípulos. Después de que los advierte, mis amigos, entonces Pedro, dice la palabra, el apóstol, le dijo al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, en otras palabras, ellos te podrán negar. Todos te podrán negar, pero yo nunca. Uno no puede hablar con esa altivez. Uno no puede hablar con ese orgullo. Cuando la gente a veces se expresa de esa manera, mis amigos, los hemos visto sucumbir en el camino. Hemos visto que el enemigo les ha ganado la batalla. Hemos visto que no han podido, porque les faltó sencillez, porque les faltó humildad y porque el orgullo fue el que floreció en ellos. Esa confianza en sí mismos. Bendito sea Dios. Verso 34 dice, Jesús le dijo, mire lo que el Señor le dice a Pedro. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, le dice a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, me vas a negar, Pedro. No hables con esa arrogancia, no hables con esa altivez. Siguiente versículo, por favor. Dice, Pedro le dijo, miren lo que Pedro le dice al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y cuando Pedro se expresa de esa manera, dice la Biblia, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Si el Señor le está diciendo a Pedro, me vas a negar. Si el Señor le está diciendo a Pedro, vas a salir huyendo, o sea, vas a negarme. Hombre, esto es para que Pedro reflexione. Es para que diga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿O qué voy a hacer? Pero al contrario, Pedro le dice al Señor le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ustedes,
conocen la historia, yo la conozco. Y sabemos lo que pasó con Pedro. Cómo Pedro al final terminó negando al Señor. ¿Cómo terminó? Bendito sea Dios, negando al Maestro. Y al final terminó llorando. Gracias al Señor que reconoció. Gracias a Dios que al final se humilló. ¿Pero qué lo llevó a eso, mis amigos? Él, ¿sabe qué? Amigo, la confianza en sí mismo. El creer que él sí podía. No es bueno creer que uno sí puede y que los demás no. Al contrario, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? El que cree que está firme, mire que no caiga. El que cree, no dice que el que está firme, dice el que cree, el que tiene el pensamiento de que está firme. ¿Ve? Dice Pablo, mire que no se vaya al piso, mire que no caiga. Bendito sea Dios, porque si estamos en este camino, mis amados hermanos, es definitivamente por la gracia y por la misericordia del Señor. Y cuando alguien nos advierta, puede ser que Dios use a su pastor, algún otro siervo de Dios, alguno de nuestros líderes, Dios lo use y nos advierta en algo, pues deberíamos tener la sencillez, hombre, de reconocer y decir, hombre, si me están advirtiendo será por algo. ¿A cuántos hijos los padres los advierten? Mira, fulano, tal cosa no hagas. Mira, hijo, que aquello no te queda bien. Mira que si sigues así va a pasar esto y esto. Y ellos dicen, no, a mí no me pasa. Le pasó a fulano, le pasó a sutano. Ese orgullo, esa confianza en sí mismo, eso lo puede llevar a uno al fracaso, bendito sea Dios. Eso pasó con Pedro. Pero miremos qué dice Lucas, por favor. Lucas capítulo 18. El verso 10 al 14. Lucas capítulo 18, verso 10 al 14. La Sagrada Escritura nos dice, dos hombres subieron al templo a orar. Van al templo, dos hombres. Y dice la Biblia que uno era fariseo y el otro era publicano. Y ambos, lógico, ¿a qué va uno al templo? Pues uno va a un templo a orar, a buscar la presencia del Señor, a doblegarse delante de Dios. Y los dos fueron al templo. Cuando ambos van al templo, mis amigos, a orar, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que el fariseo y el publicano empiezan a orar, el fariseo se pone en pie y empieza a orar, el publicano se inclina y también empezó a orar, lógico, pero cada uno empezó a orar a su manera. Cada uno empezó a mirar de acuerdo, bendito sea Dios, a como creía que estaba bien. Y oh sorpresa, mis amigos, como el fariseo, aquel líder del pueblo, aquel líder religioso de la época, cómo, mis amigos, cómo esta gente se justificaba y cómo esta gente confiaba en sí misma y elevaba sus plegarias diciendo, Dios me va a responder por lo que yo hago. Dios me va a responder por mi justicia. Dios me va a responder. Bendito sea Dios. Ese era el pensamiento que él tenía. Cuando uno tiene que entender que si Dios nos responde, es por su amor, es por su misericordia. Es porque a él le place bendecir nuestras vidas. Pues, ¿qué sucede? El fariseo empezó a orar. Y dice la Biblia en el verso 11, el fariseo puesto en pie, bendito sea Dios, puesto en pie, oraba consigo mismo y oraba de esta manera. Miren cómo el hombre oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Tremendo, hermano. Gracias te doy porque no soy como los otros hombres. ¿Qué clase de hombre sería entonces él? Bendito sea Dios. Gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Y empieza a mencionar, a hacer alguna listica. Ladrones, injustos, adúlteros. Y dice algo, ni aún como este publicano, o sea, menosprecia al otro. Tienen poco al otro. Mira la oración que el hombre hace, bendito sea Dios, esa confianza de sí mismo, bendito sea Dios. Seguimos, por favor. El siguiente texto dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa confianza en sí misma.
Ayunar no es que sea malo. El problema es cuando uno ayuna para publicarlo. Orar no es que sea malo. El problema es cuando uno ora para publicarlo, para que otros sepan. El diezmar no es que sea malo. Al contrario, hay que diezmar. Hay que apoyar la obra. En la iglesia donde Dios le tiene, apoye la obra. Diezme, mi hermano. Eso es bíblico. ¿Lo sabemos? Bendito sea Dios. Es más, el último versículo de la Biblia que está por allí en Hebreos, que habla de los diezmos, habla precisamente que hay que seguir apoyando a la obra de Dios. Que los hombres diezman, bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Cuando se hace para que otros sepan, ahí está el problema. ¿Qué dificultad? Para justificarnos. ¿Qué sucede cuando este hombre ora de esa forma, se expresa de esa manera? Bendito Dios, la Biblia nos enseña también que el publicano estaba también allí orando. Y el publicano decía, estando lejos, no quería, dice la Biblia, que ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, es un problema serio cuando se confía en sí mismo. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el Señor dice, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alabado sea Dios. ¿Qué otra cosa motiva que la persona, mi amigo, se vuelva altiva u orgullosa? El poder. Cuando la persona tiene poder, X o Y persona que tenga poder en cualquier área de la vida. Esto hace también, mis amigos, que la persona se vuelva altiva y se vuelva orgullosa. No ese compañero de trabajo que usted tenía, tan sencillo que era, pero lo ascendieron en el trabajo y ahora está por encima suyo y vea la altivez. Algunos se mantienen siendo amigos, algunos se mantienen sencillos, pero hay muchos de ellos, hombre, que ese poder los lleva a maltratar, a humillar, a comportarse mal, aún con aquellos compañeros de trabajo, aún con aquellos amigos de infancia. Bendito sea Dios. El poder. Miremos qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 26, el verso 16. Allí se nos habla de un hombre llamado Usías. ¿Qué pasa con Usías? Dice, mas cuando ya era fuerte, o sea, Usías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué pasa con este hombre? Mas cuando ya era fuerte. ¿Quién era Usías? Usías era un buen hombre. Usías, mis amigos, un hombre que temía a Dios, que respetaba la casa de Dios. Era aquella persona, mis amigos, que amaba, decía, pues, demostraba el amar al Señor. ¿Ve? Pero ¿qué pasó? Como rey, él fue escalando. O sea, adquiriendo poder cada día. Bendito sea Dios. Y cuando ya se afirmó su trono, y cuando ya los años le fueron entrando, bendito sea Dios, entonces dice la Biblia, mas cuando ya era fuerte, o sea, cuando ya tenía poder, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció. Y dice que se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enaltece, lo único que trae para su vida es ruina. ¿Pero qué lo llevó a enaltecerse? El poder. El poder. Mientras no tuvo el poder, fue sencillo. Fue tratable. Fue amigable. Cuando ya le dieron el poder, demostró, bendito sea Dios, las cosas feitas que habían en su corazón. ¿Recuerdan ustedes que eso le sucedió al rey Saúl? Ustedes empiezan a mirar la vida de Saúl. Y antes, mis amigos, de Saúl ser rey, la Biblia nos da unas cualidades muy bonitas de Saúl. Nos dice lo obediente que era su padre, cómo consultaba al profeta, o sea, buscaba la dirección de Dios. Este hombre tiene unas cualidades muy elegantes, pero dice el texto que cuando ya, mis amigos, el hombre llegó al poder, tuvo el reino, tuvo el poder, ya todos sabemos cómo este hombre cambió. ¿Por qué? Porque el poder en muchas ocasiones hace que la persona se vuelva orgullosa. Por eso no luche tanto por tener el poder, que si Dios quiere darle algo, Dios le va a dar.
Dios se va a glorificar. Bendito sea el Señor. Y que Dios ayude a cada uno de los que están en autoridad, de los que están en puestos elevados en cualquier área. Bendito sea Dios. De verdad que Dios los bendiga, que Dios les ayude de una manera muy especial. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre, mis amigos, tuvo un problema muy serio, una dificultad tremenda para su vida. ¿Pero por qué? Porque el texto mismo está diciendo, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este hombre, mis amigos, empezó a hacer cosas que a él no le correspondían, que le correspondían era al sacerdote, a la gente que Dios tenía para estar allí en el altar, para estar en los altares de aquella época. Bendito sea Dios. Este hombre se enalteció y quiso hacer de todo. ¿Y sabe cuál fue el problema, mi amigo? Que dice el texto, y tengámoslo en cuenta esta partecita, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque este hombre, mi amigo, cuando quiso hacer lo que a él no le correspondía y se creyó que era un hombre muy grande, bendito sea Dios, y se metió al templo a hacer lo que él quería hacer o a ofrecer lo que él quería ofrecer, la Biblia dice que la lepra le brotó en su frente. Bendito sea Dios. Qué tristeza, cuando haya sido un ejemplo muy bonito a la luz de la palabra. ¿Cuál fue el problema? Cuando tuvo el poder. Bendito sea Dios. Me gustaría que fuéramos a Ezequiel capítulo 28, tengan la bondad, verso 5. Ezequiel 28, 5. Dice la palabra por allí en Ezequiel 28, 5. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y aún tus riquezas, y a causa de tus riquezas, ¿qué pasó? Se ha enaltecido tu corazón. Lo que son, mis amigos, hombre, tener el poder, tenerlo a la mano. Bendito sea Dios. Si usted es una persona que Dios lo ha bendecido, y espero que así sea, trate muy bien a sus compañeros, trate muy bien a sus amigos. No porque tiene el poder, ya no crea que eso le da derecho de maltratar a los demás, de tenerlos en poco. No, al contrario, cuando Dios les da el poder y Dios permite que una persona tenga poder, es para que ayude a los demás. Aquí desafortunadamente a veces tenemos el pensamiento que una persona escala es para que todos le sirvan. No, al contrario, cuando una persona escala, digámoslo así, es para que sirva, es para que sea útil a la sociedad. Porque nosotros elegimos autoridades en nuestro país, sea un alcalde, sea un presidente, sea un gobernador, sean concejales y otros. ¿Para qué? ¿Para nosotros servirles o para que ellos nos sirvan? ¿Cuál es el derecho? Bendito sea Dios. Ellos suben y los subimos con nuestro voto para que nos sirvan. Pero desafortunadamente a veces el pensamiento es diferente y a veces se llega a creer que los subimos para nosotros subirles a ellos. Ese no es el derecho. El derecho es que si llegan a un lugar de privilegio en nuestro país es para que sirvan. Y en cualquier área, mis amigos, de la vida, sea en lo espiritual, en lo material, en cualquier área, en la empresa, es precisamente una persona sube, es para que ayude, es para que guíe, es para que dirija y no es para que maltrate y no es para que le haga daño a los demás. Bendito sea Dios. Yo quiero terminar, mis amigos, porque el tiempo se me ha ido, mis amados hermanos, pero quiero dejarlos con un texto. A ver, vamos por ejemplo a Romanos, busquemos por allí Romanos capítulo 12, el verso 16. Con este versículo terminamos, Dios mediante. Romanos 12, 16. Mire lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Bendito sea el Señor. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, hablándole pues al pueblo del Señor en general, dice, unánimes entre vosotros. Y dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Bendito sea Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una vez más, unánimes, y si le es posible, léalo por favor. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con ¿quiénes? Con los humildes. No seáis sabios, ¿dónde? En vuestra propia opinión. Mi amado hermano, mi amigo, que Dios nos ayude, de verdad, pero esto del orgullo es un problema serio, alabado sea Dios. Hay que dejarlo como se dice, hay que dejar estas cosas a un lado. Hay quienes son
altivos y orgullosos porque por la cara que tienen, por el cuerpo que tienen, por el estrato en el que viven y así sucesivamente, bendito sea Dios. Pero ¿qué nos enseña la palabra a los cristianos? No interesa la edad, no interesa el estrato, no interesa, mis amigos, hombre, la posición o que haya o que no haya, bendito sea Dios. El apóstol San Pablo nos aconseja y nos dice, unánimes entre vosotros, que Dios nos ayude a mantenernos unánimes, que el que tiene más no es más que el que tiene menos, sino que ante los ojos del Señor todos somos iguales, bendito sea Dios. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Después, mis amigos, seguiremos hablando un poco más del orgullo, porque de esto hay bastantico que hablar con la ayuda del Señor. Oremos. Padre y buen Dios que estás en gloria, amantísimo Señor, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, nos has bendecido y nos has guardado, Señor. Quiero pedirte que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, Dios, y pedirte que nos guarde, Señor amado, que nos ayude, Señor, como dice tu palabra, Padre Celestial, a ser muy cuidadosos, Dios, porque muchas personas, Señor amado, que tú quisiste usar, es más, algunos los usaste, después fracasaron y terminaron mal, Señor, porque el orgullo se apoderó de ellos, porque la altivez se apoderó de ellos, bendito sea Dios. Señor, permítenos decir como David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Que siempre reconozcamos, Señor, que lo que hay en nuestras manos es como dice tu palabra, que tienes tú que no hayas recibido. Y sencillamente porque tú quisiste bendecirnos, porque tú, Dios, quisiste derramar tu bendición, Padre. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo. Guárdanos, ayúdanos, cuídanos, protégenos, Señor amado, oh Dios amado, ten de nosotros misericordia y ayúdanos a practicar, Señor amado, esto que tu siervo, el apóstol Pablo, nos enseña, Dios mío, allí en Romanos capítulo 12, el verso número 6. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ayúdanos, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya.